Bueno, de nuevo el Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a la clase. Y vamos, mis hermanos, a observar. Vamos a observar. Vamos a seguir aprendiendo. Tenemos el tema de apologética. Entonces estamos aprendiendo lo que es la apologética y cómo defender. Apologética es defensa. Sí, esa es la apologética, la defensa del verdadero evangelio. Así como lo explicó Pablo, y eso lo vimos en la clase pasada, en la clase número 8. Esta es nuestra clase número 9. Creo, si no estoy mal, de pronto ustedes también podrán decirme, de pronto ustedes me dirán, no, hermano Cerrato, usted está mal por lo que está diciendo. Hermanito, perdone, Señor, perdone que lo moleste. dígame. ¿No será la clase número 10? Sí, hermano, es la clase número 10, pero como yo no pude, creo que se me presentó un viaje después de la primera clase y el material lo borré sin querer, entonces por eso me toca reponer esa clase porque no la grabé, ¿sí me entiende? O sea, la grabé pero la borré. Entonces, pero... Listo. ¿Listo? Entonces quedamos, vamos a repasar de nuevo, vamos a hacer un repaso en esta nuestra clase 9, que es la 10, pero tranquilo que es una clase más que regalamos. Lo que es el verdadero evangelio, ¿no? Porque la gente cree que ir a una iglesia, decir que es evangélico, decir amén, decir aleluya, cantar coros y salir a predicar, salen a evangelizar. Creen que están hablando, creyendo, predicando, enseñando, cantando y diciendo que son evangélicos y tienen el verdadero evangelio. El evangelio, como lo vimos nosotros en la clase pasada, el hermano, no sé si el hermano Armando estuvo. ¿Qué es el evangelio, hermano Armando? A ver. Bueno, según lo que se ha oído de antigüedad, evangelio significa las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Eso es lo que se entiende por evangelio, aunque bíblicamente pues tiene otro significado, ¿verdad? Sí, hermano, hablamos de conceptos que se ha inventado el ser humano para definir lo que es el evangelio. Pero bíblicamente, ¿qué es el evangelio? Digámoslo, siempre nosotros hablemos en términos bíblicos, no hablemos en conceptos. Listo. Bueno, bíblicamente el evangelio es lo que Dios prometió en el antiguo pacto o testamento y que vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Eso sería el evangelio, según Hechos capítulo 13, versículo 32. Ese es el evangelio. Y también Pedro nos dice por allá en su carta, dice, esta es la palabra por la cual que os ha sido predicada por el evangelio. ¿A cuál palabra? Está citando Isaías 40. Isaías 40 es un texto muy conocido, ya que nosotros sabemos que está hablando de la venida del único Dios, al cual Juan prepararía camino, y por eso dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Y recalca Pedro diciendo ahí, este es el evangelio por la palabra que os hemos predicado. O sea, este es el verdadero evangelio. Pero entonces nosotros tenemos que, hermanos, saber explicar, primero definir qué es evangelio bíblicamente. Y segundo, explicarlo, como hemos venido explicando en esta clase. Todo lo que está en la Biblia es el verdadero evangelio. Porque el evangelio es lo que Dios prometió. El mensaje, escuchemos. Porque evangelio, recordemos, significa mensaje, buena nueva, buena noticia. Es el mensaje que Dios hizo a los patriarcas, el cual él mismo cumplió. Entonces, si lo que Dios dijo no es solamente que él mismo vendría y nos salvaría, sino que dijo otra cantidad de cosas, como las que vamos a ver aquí en el libro de Mateo. Acompáñenme, por favor. Vamos a pedirle al hermano, a cualquiera de los dos, que lean, por favor, Mateo capítulo 14, verso 22, el verso 22 hasta el verso 33. ¿Quién lo puede leer, por favor? Bueno, ya vamos a buscándolo. 14, 22.
del 22 hasta dónde. Hasta el verso 33, por favor. Listo. Enseguida a sus discípulos, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la hora cuarta, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, así, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, vamos a mirar esto. Vamos a recordar, por favor, ¿qué es el Evangelio? Evangelio es la promesa, la buena nueva que Dios hizo a los padres, la cual él mismo cumplió. Recordemos que en esa buena nueva dice que él mismo que hablaba estaría presente, que él mismo vendría a salvarnos en persona, pero no solamente queda allí, ¿sí? No solamente queda allí. El Nuevo Testamento no necesita decirnos a nosotros explícitamente que Jesús es el Padre. Volvemos a recordar lo que es explícito. ¿Qué es explícito? ¿Qué es explícito? A ver. Es lo que se dice. Sí, a ver, hermano Rod. Es lo que se dice. Ajá. A ver, hermano Robin. Sí, hermano, explícito es un... Sí, hermano, aquí estoy. Cuando hablamos de explícito, es un texto que diga literalmente que Él es el Padre. Él diga: yo soy el Padre, directamente o literalmente. Exactamente, eso es explícito. Entonces el Nuevo Testamento no tiene que decirnos a nosotros explícitamente, así, escrito, diciendo Jesús es el Padre. De una manera implícita, es decir, lo implícito es lo que se puede entender a través de lo que el escritor está narrando, está diciendo, lo que se logra entender. Entonces, el que lea, entienda, ¿no? Podemos ver aquí que el escritor, en este caso Mateo, nos está narrando algo que ocurrió. Pero recordemos que unos versos anteriores, por allá en Mateo 5, Jesús dijo que él vino a cumplir lo que estaba en la ley y los profetas. En Lucas 24 dice: yo vine a cumplir, que el Cristo él vino a cumplir lo que estaba escrito él en la ley, los salmos y los profetas. Entonces, ese mensaje que Dios hizo y que él mismo prometió, vamos a verlo aquí, ese buen mensaje. ¿Sí me entiende? Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el mar. Pregunto, ¿Dios prometió caminar sobre el mar y caminó sobre el mar, sí o no? Hermano, sí. La Biblia muestra, está buscando el texto, en este momento no me acuerdo, porque en el libro de Job dice que él anduvo sobre el mar. Ajá. No encuentro este en un momento, pero sí lo dice la Biblia.
Mire que estoy diciendo, Dios prometió caminar sobre el mar, hacer sendas en el mar. Sí, claro, Él lo prometió. Recordemos que evangelio es la promesa que Dios hizo. Si estamos, captemos, hermano, lo que es el mensaje. Usted tiene que salir a enseñar a la gente. Todo el mundo enseña un evangelio, pero no es el evangelio bíblico, porque el evangelio es la promesa que Dios hizo, el cual Él mismo cumplió. Recordemos que ese es el concepto que maneja Pablo. El evangelio es lo que Dios, la promesa que Él hizo, la cual Él mismo cumplió. Eso es el evangelio, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿Dios prometió caminar sobre el mar? Porque Él caminó sobre el mar, pero volvió a prometer caminar sobre el mar, ¿sí o no? A ver. Bueno, yo no sabría decir el texto exacto, así que voy a quedar ahí a la escucha. Bueno, entonces usted no sabe, sería, no sé. No sé. A ver, hermano Robin, ¿Dios prometió volver a caminar sobre el mar, a hacer sendas en el mar, sí o no? Porque eso es evangelio. Recordemos, evangelio es la promesa que Dios hizo a los padres, la cual Él mismo cumplió. Entonces, si prometió caminar sobre el mar, ¿de nuevo? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí prometió. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Estoy buscando el texto en Job. No. No, que no lo encuentro, pero... Recordemos que es la promesa, evangelio es la promesa que Él hizo. Eso es el evangelio. Lo pasado, pasado. Ah, bueno, hermano, entonces, si es el nuevo, entonces no sé. Listo. Vamos a mirar que Dios, este Dios caminó sobre las aguas. Por eso la Biblia dice que Él cumplió todo lo que está escrito de la ley, los salmos y los profetas. Hermano Robin, por favor, búsqueme Job capítulo 9, verso 8. Y hermano Armando, Génesis 1, verso 2. Recordemos eso, por favor. Vamos a recordar primero. Hermano Robin, ¿ya lo tiene allí? Hermano, 9:8. Job 9:8. Sí, es lo que yo es lo que le iba a citar. Ajá, claro, léalo. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solo extendió los cielos. ¿A quién se refiere? Hermano, se está refiriendo al que creó los cielos y la tierra, al Dios, a Jehová. El único Dios. Él solo creó los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Sí o no? Ahora, vamos a ver cuándo Dios caminó sobre las olas del mar. Génesis 1:2. Hermano Armando. ¿No está el hermano Armando? Bueno, sí, ahorita que le presiono ahí, no quiere abrir el micrófono este volado. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, allí es que el escritor nos está diciendo, Él es el que camina sobre las olas del mar. Allí. Entonces nos está llevando a la creación. Fue el mismo Dios que caminó sobre las olas del mar. Entonces cuando Jesús hace esto, nos está indicando dos cosas. Que Él es el Dios del cual escribió Job y del cual caminó sobre las olas del mar, según Génesis 1:2. Porque recordemos que Jesús dice, vine a cumplir todo lo que está escrito ¿de quién? ¿De quién? La ley de Moisés, los salmos y los profetas. Ah, eso estaba escrito de él. Por allá dice, Jesús le dice, ¿de mí escribió quién? A ver. Moisés, hermano. De mí escribió Moisés, mire. Él es el que anda sobre las olas del mar. Ahora, miremos lo que dice el Salmo 77. Usted lee todo el Salmo y va a encontrar que habla pues de este acontecimiento que fue hecho en Israel. Pero el verso 19 dice, el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Conduciste a tu pueblo como ovejas. El mar fue tu camino. ¿A quién se refiere?
¿A quién se refiere? A Dios el Padre. A Jehová, de aquel que escribió Moisés. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces Jehová es el Padre, el cual es el único Dios. Entonces de Él se escribió esto. Por eso Jesús dice, de mí escribió Moisés. ¿Sí estamos mirando? ¿Sí estamos mirando? Amén, amén, amén. Entonces cuando Jesús cumple esto, está cumpliendo el Salmo 77, está cumpliendo Job capítulo 9, verso 8, y está cumpliendo Génesis capítulo 1, verso 2. Él lo hizo en el pasado, lo hizo en la creación, lo hizo cuando sacó a Israel de Egipto. El mar fue tu camino, dice allí el escritor, ¿no? Refiriéndose a Jehová, el cual libertó a su pueblo y le hizo camino en el mar. Pero el que caminó por ahí primero para abrir las aguas fue el mismo Dios. El mar fue tu camino. Fue el mismo Dios que caminó allí. Ahora, vamos a leer donde Dios prometió de nuevo hacer eso. Vamos a leerlo. Recordemos que Isaías, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Juan, dice que Isaías habló acerca de él cuando le vio y vio su gloria. Habló de él. Entonces, ¿de quién habló Isaías? De Jehová el Padre. De Jehová. Pero Juan está diciendo que ese ¿quién es? Es Jesús. Que ese es Jesús. Y Jesús prometió, escúcheme bien, volver a hacer sendas en las aguas. Isaías capítulo 43. Y lo más emocionante de esto es que lo prometió diciendo que lo haría como hombre. Escúcheme bien. Y ojalá, hermanos, esto se recalque y sea grabado en su corazón. Lo prometió diciendo que lo haría como hombre. Escuche bien. Y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él, o yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Verso 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y senda en las aguas impetuosas. He aquí yo hago cosa nueva, y pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Se observan? Otra vez el Señor abriría camino ¿en dónde? En el mar, y sendas en las aguas. Él volvería a caminar por las aguas, pero ya no lo haría allá en la creación. De eso escribió Moisés. Ya no lo haría para sacar el pueblo de Israel. De eso se escribió también, lo escribió Moisés. Ya no lo haría así. Ahora lo haría para caminar él mismo. ¿Qué dice? Así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Lo hizo como hombre. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿No? Perdón, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. ¿Quién es el siervo? Hermano Rubén. ¿Aló? Hermano, el siervo es el Señor. El siervo es el Señor, ¿sí o no? Y mi siervo que yo escogí. ¿Pero es para qué? ¿Para que nos conozcan, nos crean o nos entiendan? No, allí no dice eso. Dice para que a mí me conozcan, a mí me crean, a mí me entiendan que yo soy Él. Reina Valera 1997. Yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová,
y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Dios, ¿qué es el Evangelio? Entonces nosotros tenemos la obligación, mis hermanos, de predicar el verdadero Evangelio. Todo el Nuevo Testamento nos está enseñando que el Evangelio es la promesa que Dios hizo y que Él mismo cumplió. Dios prometió hacer sendas en las aguas, sendas en el mar. ¿Cuándo lo prometió? Cuando estuviese con nosotros. Que nosotros viésemos, comprendiésemos que Él mismo es. Ahora, ¿qué dice aquí? Miremos lo que dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero este acontecimiento allí, hermanos, cuando estamos viendo, ellos vienen y le adoran. ¿A quién se debe adorar? A ver, ¿a quién se debe adorar? ¿Qué dice el mandamiento? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y cuál es ese Dios que se debe adorar? Jesús. ¿Cuál es ese Dios En el Antiguo Testamento sería Jehová el Padre. Jehová el único Dios. Eso está por allá en el capítulo 16, si no estoy mal, de Deuteronomio. Capítulo 6, no, capítulo 6. Capítulo 6 de Deuteronomio, verso 3 y verso 16. Allá está. Ahora lo pueden encontrar. Entonces, a Él solo se debe adorar. Pero estos vinieron y adoraron. Es decir, dice, a Él solo servirás, a Él solo adorarás. Escuchen la expresión, a Él solo. ¿Sí? A Él solo adorarás, a Él solo temerás, a Él solo servirás. ¿Y por qué vinieron y adoraron a Jesús? Si viendo que Dios es solo. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro además de Él. De Isaías 37:16 dice que Él es el solo Dios. 37:20 del solo Jehová. El Salmo 86:10 dice que solamente Él es Dios. Salmo 83:13 que Él solo es el Altísimo. Entonces, ¿por qué vienen y le adoran? Y esa expresión hijo de Dios, hombre, pues eso no nos está diciendo que sea otra persona divina. Lo que nos está ratificando es la promesa que Dios hizo. Escuchemos, que Dios hizo y la cual Él mismo cumplió. ¿Cuál promesa? Que Él volvería a hacer sendas en el mar. Pero ¿cómo lo haría? Ya no serían mostrando como la creación, como el Espíritu. O para libertar a su pueblo, pasó Dios y abrió el mar. Las aguas se abrieron al paso de Dios. Ya las aguas se abrieron. No, ya no sería así. Ahora sería Él mismo, para que conociésemos. Mire lo que dice Isaías, para que conozcáis o me conozcáis, me creáis y entendáis que yo soy Él. Entonces cuando Jesús caminó sobre el mar, por eso los apóstoles le reconocen y vienen y le adoran y le dicen verdaderamente eres hijo de Dios. Porque la expresión siervo, he aquí mi siervo, significa hijo. La verdadera traducción allí sería, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí. Porque siervo en el griego allí es pais, que significa hijo. Y mi hijo que yo escogí, para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Porque antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. ¿Qué anunció? Pues que Él mismo vendría y nos salvaría, que Él mismo es el Redentor, y que Él mismo haría sendas en el mar, sendas, camino en el mar. ¿Sí estamos viendo? A ver, algún aporte, por favor. A ver, hermanos. Bueno, sí, hermano. Hay muchos versículos que nos hablan de Jesús como cuando Él cumple algo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve que es como una unión entre el profeta y el cumplimiento de la profecía. Y en el verdadero evangelio estamos viendo de que el Señor dice como dice el profeta. Entonces, cuando Él dice o hace algo, en los profetas se encuentra el por qué Jesús dice y hace eso. Y eso sería el verdadero evangelio, predicar tanto en la profecía como el cumplimiento.
Un buen ejemplo sería Lucas capítulo 7, versículo del 18 en adelante, donde Juan le manda a preguntar si él era el que habría de venir o esperaríamos a otro. Y él hace énfasis de que él empieza, en vez de contestarle a los discípulos de Juan, empieza a hacer los milagros, a dar la vista a los ciegos, él abre los oídos de los sordos, hace limpios leprosos, bueno, etcétera, ahí, ¿verdad? Y en Isaías está la profecía: Dios mismo vendrá y los salvará, y haría esto: abriría los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, la lengua del muro cantaría, el cojo saltaría como un ciervo. Eso es el verdadero evangelio, la profecía y el cumplimiento. Si miramos eso, precisamente, si miramos que nosotros tenemos que anunciar el verdadero evangelio. Es que evangelio no es decir, sí, es un buen mensaje, es una buena nueva. Todo el mundo dice eso. Si usted le pregunta al católico, le va a decir evangelio buena nueva. Le pregunta al trinitario, evangelio buena nueva, a todos. Pero hermano, es que el evangelio bíblicamente sí es la buena nueva, pero ¿cuál buena nueva? Lo que Dios prometió y que él mismo cumplió. Todo en la Biblia es evangelio, todo. Por eso se llaman los 4 evangelios. Que estamos viendo lo que Dios prometió, que él mismo cumplió. Entonces, cuando usted le predica a la gente esto, y usted le enseña esto, y le dice a la gente que la Biblia se entiende dentro de un lenguaje explícito e implícito, ¿sí? Entonces la gente le va a comprender. La gente le va a comprender. Bueno, le va a comprender. Yo quiero que ustedes enseñen el evangelio así. Enséñenlo. Que esto va a impactar a la gente. Y se los digo por experiencia. Porque lo que yo les estoy enseñando a ustedes, yo lo salgo a enseñar a la calle. Lo salgo a enseñar a la calle. Y la gente queda impactada. Yo lo enseño en la calle y la gente se impacta. Que yo voy y le hago es una pregunta. La verdad, yo no voy a la gente a decirles, vea, yo le vengo aquí a predicar, le vengo a enseñar, vea. No, yo voy y le hago una pregunta. Ahora que estamos en tiempo de que se viene ¿cómo se llama eso? La Semana Santa. Entonces yo voy y le hago una pregunta. La gente no, yo no sé. Entonces ahí ingreso y le comienzo a explicarle por qué la Biblia dice eso. Ese es el evangelio. Entonces quiero que ustedes aprendan de esa manera. Ojalá podamos llegar a enseñar el verdadero evangelio. Salir de la, no digamos monotonía, pero sí salir de ese, salir de ese círculo en que estamos metidos todos. Nosotros tenemos el verdadero evangelio, los demás no. Nosotros sí, los demás no. Esto es evangelio. Bueno, ¿algún otro aporte? A ver, ¿algún otro hermano? La hermana Sandra, el hermano Mauro, ¿algún otro aparte? A ver, hermano Luis. A ver. ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a seguir. A ver, hermano Roden, dígame. Sí, hermano, otro aporte, de acuerdo a lo que estamos mirando, lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 1, cuando entonces el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Que a él le mandaron a preguntarle, diciéndole, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y él negaba, pues, preguntándose el Cristo, él negaba, no soy el Cristo. Hasta que le preguntan, ¿quién eres tú? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Y comenzamos a mirar, hermano, ahí de que dice el verso 31, dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El profeta Juan está diciendo de que no conocía a quién. La pregunta es no conocer a quién, a Jesús, o no conocía al que estaba en Jesús, porque a Jesús lo conocía porque eran primos, pero él está diciendo es yo no le conocía. La profecía refería a que claramente al que se iba a manifestar, está hablando del que se iba a manifestar, que él no conocía al que se iba a manifestar. Entonces, hermanos, sigue diciendo la palabra ahí hasta el verso 34. Entonces, ahí miramos, hermano, que el apóstol, profeta Juan estaba mostrando claramente y él pudo ver
aparte de ver a su primo, pudo ver a Dios en su primo. Que eso es lo importante, eso es lo que dice, yo no le conocía, Mire, pero él conoció al que estaba en su primo. a ver, no, vamos a cambiar un poquito ese concepto, porque, y con todo respeto, hermano, vamos a cambiarlo. De pronto, dígame si lo podemos cambiar más bíblicamente. Lo vamos a cambiar bíblicamente. Usted tiene toda la razón. Pero recordemos que estamos tratando lo que es el Evangelio, que es la promesa que Dios hizo, la cual mismo cumplió. Y lo que Juan está mostrando es precisamente eso. Juan está mostrando precisamente eso. Dios prometió algo en Isaías 40. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, vendrá Jehová el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos esto, lo vamos a cambiar al término bíblico, y yo espero que usted me entienda. Cuando nosotros miramos lo que Juan está diciendo, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto yo vine bautizando. Manifestar. ¿Quién era el que se había de manifestar según lo que Dios prometió? A ver. Hermano, el mismo Señor, el mismo Jehová. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? En Isaías 40. Isaías 43, 5. Isaías 40, ¿sí? el capítulo 5. 3. Y se, dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Ajá. La carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Eso. Entonces, mire. Hermano. Entonces, el Evangelio es la promesa que Dios hizo, la cual mismo cumplió. Dios prometió venir en gloria. Salmo 102, verso 16. ¿Y cuál es la gloria? Eso creo que ya lo vimos en una clase anterior. Lo hemos visto muchas veces. La gloria de Jehová, ¿cuál es, hermano Armando? La semejanza o la apariencia de un ser humano. ¿Sentado dónde? Sobre un trono. ¿Y dónde está ese trono? En el cielo. En el cielo. Entonces la gloria de Dios es la semejanza. Eso está en Ezequiel, para que lo apunten, si no lo han apuntado. Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. La semejanza de la gloria de Jehová es un varón sentado sobre su trono. La semejanza de un hombre sentado sobre su trono, el cual es el mismo Jehová. Es decir, la imagen visible del Dios invisible. Esa es la gloria de Dios. Dios mismo dejándose ver. Es lo que nos está diciendo el profeta. Entonces, cuando nosotros vemos, dice que se manifestará la gloria de Jehová, es porque Dios vendría manifestado como un varón. Por eso dice, se manifestará la gloria de Jehová. Dios vendría manifestado en su gloria como un varón. ¿Cuál es ese Dios que vendría manifestado en esa gloria? ¿Aló? Jehová el Padre. Jehová, exactamente, el mismo Jehová vendría manifestado en gloria, es decir, como un ser humano, como un varón. Por eso Isaías 60, verso 1 y verso 2, Reina Valera, versión antigua, para que lo anoten, dice que nacerá sobre ti, ha nacido sobre ti la gloria de Jehová. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios vendría manifestado en gloria, nacería en gloria, es decir, como un varón. ¿Sí? Toda la escritura nos está llevando allá. Entonces nosotros tenemos que hablar bíblicamente, siempre usando la Biblia como referencia a esto. Juan no le conocía porque él no sabía quién era Jesús. Para Juan, Jesús era ¿quién? ¿Quién era Jesús para Juan? Era su primo. Simplemente su primo. Simplemente era un familiar. Jugaron de niños, muy seguramente. Hablaron de niños, muy seguramente. Pelearon de niños, muy seguramente. ¿Sí? ¿Fueron instruidos de niños en las escrituras? Muy seguramente. Ambos, ¿no? Refiero a ambos. Se visitaron mutuamente, se trasladaron de ciudad a ciudad. Me voy para donde mis primos, me voy, ¿no? Muy seguramente. Eso no lo dice la Biblia, pero muy seguramente que es lo que uno hace con sus primos cuando está niño, ¿no? Muy seguramente. Comió con ellos, disfrutó con ellos, fue a un paseo con ellos, muy seguramente, muy seguramente.
Por eso, pero Juan no le conocía. Juan no sabía quién era él. Para él solamente era el hijo de María, un familiar más. Por eso Juan dice, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por eso yo vine bautizando. Y por eso él dice, detrás de mí viene un varón. Este es al que yo dije. Ustedes me escucharon que yo lo dije. Detrás de mí viene un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque Dios, el cual es el primero según Isaías 43, verso 4, ¿quién lo lee, por favor? Imagínense, volvemos al mismo texto, donde Dios promete venir como hombre y estar con los postreros. Y dice él que él es el primero y que él mismo con los postreros. ¿Quién lo lee? Si no estoy mal, a ver, Isaías. ¿Quién lo lee, por favor? A ver, lo busco. Es 43, verso 4, ¿no? Sí, miremos a ver si es ese. A ver. No, no dice. No, a ver, ya sé. El 43:3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora, eso está en Isaías 41, verso 4. Mire lo que dice. Dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo y lo realizó? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Aquel que es el Salvador. Mire lo que dice. Yo Jehová el primero, y yo mismo ¿con quién? Con los postreros, con los últimos. Por eso, detrás de mí viene un varón que es antes de mí, porque era ¿quién? ¿Qué era? ¿Quién era? Jehová el Padre. Era el primero, el cual es Jehová, el cual es el Salvador, el cual dijo que vendría como hombre. ¿Sí? Y por eso Isaías 42, verso 12, verso 13 dice, Jehová saldrá como gigante y como ¿qué? A ver, ¿sí estamos? ¿Se fueron? Sí, hermano, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celos. Jehová saldrá. Gritará. Mire lo que dice. Allí el verbo. Voceará, se portará sobre sus enemigos. Mire lo que está diciendo aquí. El verbo allí es en hebreo yatza, que significa ir o venir o salir. Ir, venir o salir. Entonces Jehová vendrá como gigante, porque Él es el gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante y como hombre de guerra. Dios mismo vendría como hombre. Por eso el que sería manifestado es el primero, aquel que dijo que él mismo vendría a salvarnos. Yo mismo, dice, el primero, yo mismo con los postreros. Isaías 44:6, así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Entonces Juan está ratificando que Jesús es el primero, el que estuvo con los postreros, el cual es Jehová. Entonces, lo que yo quiero es que cambiemos, o me permitan, no se me vayan a enojar, cambiar esa expresión. Y la expresión es el que estaba en Jesús. No, Jesús no fue poseído por nadie. Jesús es el primero. Dios manifestado en carne. Cuando Juan habla y dice, o Jesús dice, el Padre que mora en mí, no está diciendo que Él es, y discúlpenme, a ver, ¿cómo me explico aquí? Que Jesús es simplemente un hombre en el cual moró el Dios eterno, no. Cuando Jesús está diciendo eso, está cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 43, verso 10, ya lo leímos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jehová y el siervo es el mismo. Por eso Jesús dice, yo y el Padre una misma cosa somos. Y está cumpliendo lo que dice Isaías 45, versos 14 y 15, que le dicen a ese siervo, ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y no sabíamos. El Dios de Israel que salvas, o tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Entonces, tenemos que aprender a manejar el vocabulario bíblico. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Entonces, ¿qué es el Evangelio y la promesa que Dios mismo hizo?
la cual él cumplió. Y cuando Juan está diciendo eso, está, escúcheme bien, hablando de la promesa que Dios hizo y que él mismo cumplió. Dios prometió que vendría un hombre, escuche bien, un hombre al cual se le llamaría, ¿cómo se le llamaría? No se le llamaría Juan, ¿cómo se le llamaría? Según la promesa que Dios hizo. Hijo de hombre. No, Jesús. no. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Juan, ¿no? Cuando Juan dice... Voz que clama en el desierto. se le llamaría la voz que clama en el desierto. ¿Sí observamos? A ese hombre se le llamaría la voz de que clama en el desierto. Y por eso Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como dijo el profeta Isaías. Prepara el camino del Señor. Él venía preparando el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dios lo prometió. ¿Quién lo cumplió? Juan. ¿Quién lo cumplió? Lo de la voz que clama en el desierto. Dios prometió, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Dios prometió eso, ¿sí o no? ¿Quién lo cumplió? Juan cumplió al ser la voz que clama en el desierto. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién cumplió el Y, resto? Jesús cumplió lo que venía a ser la voz, preparando Ajá. el camino a Jehová. Entonces Jesús es el Jehová. Por eso entonces evangelio, ¿qué es? ¿Qué es el evangelio? Es lo que Dios había prometido y que cumplió en los postreros días. Que él mismo, Dios es la promesa que Dios hizo a los padres, la cual él mismo cumplió. ¿Sí estamos allí? ¿Sí miramos eso? Amén, 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 amén. Él mismo lo cumplió. Él prometió que vendría alguien a preparar su camino. Dios lo cumplió. Ahí está Juan, la voz que clama en el desierto. ¿A preparar el camino de quién? De Jehová. Y el mismo Juan dijo, y que Jehová sería manifestado. Y el mismo Juan declara, yo soy. Cuando le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Él dijo, no, yo no soy el Cristo. No, yo no soy. ¿Qué eres entonces? ¿Quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar o preparar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dios lo prometió. Él mismo lo cumplió. ¿Sí vemos? Y por eso Juan dice, yo no le conocía, pero para que fuese a manifestado Israel, el que se manifestaría con esas palabras, un buen lector de la Escritura entendería, escúcheme bien, entendería que se refiere a Jehová, porque Jehová es el que sería manifestado. Otra profecía que cumplió allí, Malaquías capítulo 3, vendrá súbitamente a su templo el Señor, he aquí yo envío mi mensajero, he aquí yo envío mi mensajero, ese es Juan, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, y el ángel del pacto a quien vosotros buscáis. Dice, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién se manifestaría? Pues dice que Jehová es el que vendría. Malaquías 3, léalo, dice que Jehová es el que vendría, el que se manifestaría. Pero antes de Él vendría su mensajero. Entonces, ¿quién lo cumplió? La promesa que Dios hizo a los padres. ¿Por dónde? En los profetas. ¿Quién lo cumplió? Dios mismo. Entonces, ¿qué es eso? ¿En qué se convierte eso? ¿En qué se convierte? A ver. ¿En qué se convierte? En el cumplimiento. ¿En qué se convierte? Ya dijimos la promesa que Él hizo, la cual Él mismo cumplió. ¿Qué es eso? El evangelio. Es el evangelio. Si miramos, cuando usted aplica todo este concepto, mi hermano, cuando usted lo aplica todo, lo que dice Pablo, lo aplica en la Biblia, va a encontrar que eso es el evangelio. Evangelio no es llamarse evangélico. Evangelio no es llevar una Biblia bajo el brazo. Evangelio no es cantar coritos. Evangelio no es decir aleluya, ni gloria a Dios, ni ponerse corbata, ni llamarse pastor, ni nada de eso. Eso no es ser evangélico. Nosotros somos los verdaderos evangélicos. Nosotros predicamos el verdadero evangélico. El verdadero evangelio. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Apréndanlo. Entonces, cuando salgan a predicar el evangelio,
Ahora sí vayan y lo prediquen. Es que evangelio, no, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿Qué es? No, hermano, yo no sé. Entonces no, vamos a enseñarlo en la iglesia, vamos a enseñarlo en las calles, vamos a enseñarlo, sencillo. Hagamos, seamos didácticos, enseñémoslo así, tan sencillo como es enseñarlo así, miran, y la gente va a comprender. Cuando usted le enseña a la gente así, la gente comprende quién es Jesús. Comprende quién es Jesús. Bueno, una pregunta, vamos para la segunda clase. A ver, Armando. Hermano, ¿sería correcto decir que cuando Jesús estuvo aquí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sería correcto decir que había una unidad entre la deidad y la humanidad? No logro entender, una unidad como así, ¿cómo sería esa unidad? Entre el santo ser que nació y lo divino, o sea, sería el Padre, el Espíritu Santo y la humanidad. ¿Sería correcto decir que ahí había una unidad cuando Él estuvo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No, hermano, porque el Cordero de Dios es el Padre mismo, entonces no había unidad. Allí no había ninguna unidad, es Dios mismo manifestado en carne, entonces no puede haber unidad. ¿Sí me entiende? Dios hecho hombre, no puede haber unidad, porque si usted habla de unidad, para que haya unidad se requiere más de uno, pero es que Dios es único y Jesucristo es el único Dios, entonces no podemos hablar de una unidad, tenemos que hablar del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, o Dios como hombre. Dios fue manifestado en carne. Y esto, cuando hablamos del Cordero de Dios, Juan, y los dos Juan el apóstol y Juan el Bautista, cierra el micrófono por favor. Juan el apóstol y Juan el Bautista nos enseñan quién es el Cordero de Dios, entonces allí no hay unidad. Juan, en su capítulo 3 de su primera carta, al verso 5, dice: y sabéis que Él fue manifestado para llevar nuestros pecados. ¿Quién es el que llevaría nuestros pecados? Según Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita o lleva los pecados del mundo. Entonces ese es Cristo. Pero Juan explica en su verso 1 quién fue el que fue manifestado. ¿Sí? Juan explica en su verso 1 quién es aquel que fue manifestado. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? El Padre. El Padre. Entonces allí no hay unidad. ¿Sí miramos? Allí no hay unidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, eso lo dice Juan. Ahora, miremos qué dice Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, escuchemos lo que dice Juan el Bautista. Al siguiente día pasaba Jesús por allí y Juan le vio. ¿Y qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan? A ver, recuérdenme, ¿qué dijo Juan? Y aquí el Cordero de Dios, hermano. Ya, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan no solamente dijo eso, Juan se encarga de identificar quién es el Cordero de Dios. Miremos, este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón. Esto ya lo vimos ahorita. Viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Viene un varón, ese varón era primero, ¿sí o no? ¿Y quién es el primero que vendría como varón? ¿Quién es el primero? Jehová. Jehová es el que vendría. Dice Isaías 42:12, he aquí que Jehová vendrá como gigante, como hombre de guerra. Jehová mismo vendría. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso Isaías dice que Jehová vendrá. Allí dice saldrá, pero en el texto hebreo es yatsa, es el texto, y yatsa significa venir. Yatsa significa venir, el verbo griego, el verbo hebreo. Yatsa significa venir. He aquí que Jehová vendrá, dice allí, como varón, como hombre de guerra, vendría.
Sí, porque Dios mismo se manifestaría en carne. ¿Mm? Entonces, Juan está diciendo, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Isaías 41, verso 4, nos dice así, yo Jehová el primero, yo mismo con los postreros. Isaías 44, 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Entonces, este que es el varón que vendría, el que era antes, porque es primero, ese es el mismo Jehová. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. ¿Quién era el que sería manifestado Israel? Al cual Juan mismo dice, cuando le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Dijo, no soy, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El Señor que dijo el profeta Isaías que vendría Jehová, vendría manifestado. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Dios se manifestaría. ¿Cómo? En gloria. ¿Cuál es esa gloria? Ya lo vimos, Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28, dice que la gloria de Jehová es la semejanza de un varón. Es decir, Dios mismo dejándose ver. ¿Cómo? El Dios que es espíritu, dejándose ver como un ser humano. Esa es su gloria. En esa gloria sería manifestado. Entonces no podemos hablar, y ese es el mismo Jehová, no podemos hablar de una unidad entre, una unidad, porque cuando hablamos de unidad estamos hablando de dos. Lo que tenemos, vuelvo y repito, así como le dijimos al hermano Robin, se lo digo a usted mi hermano, tenemos que hablar es en términos bíblicos. La Biblia dice, hablando de esto, cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, significa yo y el Padre una misma cosa somos. ¿Por qué? Porque Él, siendo hombre, es el mismo Dios. Verdaderamente, ¿qué le dicen al siervo? Verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, el Dios de Israel que salva. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubres, o tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Isaías capítulo 45, verso 13, 14 y 15, allí lo encontramos, está hablando de ese siervo, ¿sí? Y el siervo de Jesús, o sea, ese hombre, pero dicen que tú eres Dios, dice allí. Tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Entonces no podemos decir que había una unidad, ni que Dios estaba metido en. No, eso tampoco lo dice. Lo que nos está diciendo es que es el mismo Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos allí? Amén. Sí, lo que pasa es que pues yo apelaba a lo que dice la Escritura también. ¿Verdad? Yo no digo que hayan dos o algo por el estilo, no. Líbreme el Señor de eso. Pero como Jesús dice, el Padre que mora en mí, y Pablo dice que Dios estaba en Cristo, por eso le preguntaba. Por eso, hermano, es que cuando dice eso el Padre que mora en mí, no está diciendo que sean dos, una unidad. Porque para unidad se necesitan dos. Lo que pasa es que tenemos que, vuelvo y repito, mirar el concepto escritural. Ahí se está cumpliendo Isaías 43 y se está cumpliendo Isaías 45. Ciertamente en ti está Dios. Pero ¿qué le dice Isaías a ese hombre? Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. Biblia Septuaginta al español. No hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Entonces, nosotros tenemos que entender. Jesús dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque el lenguaje de Él es el cumplimiento de la Escritura. ¿Sí? El lenguaje de Jesús es el cumplimiento de la Escritura. Por eso tenemos nosotros que entender el lenguaje de Jesús, que es la promesa que Él hizo, que Él mismo cumplió. El cumplimiento de lo que Él mismo dijo por los profetas. Entonces allí no hay, yo no comparto eso de unidad, porque para haber una unidad tienen que ser dos. Pero sí comparto que son la misma cosa, que es el mismo Dios manifestado en carne. ¿Estamos? Amén, hermano. Bueno, hermanitos, Gracias. entonces pasamos, vamos a ver si logramos. Creo, hermanos, que les voy a quedar debiendo la otra hora de clase, se las voy a quedar debiendo, porque tengo ahorita un programa a las 9:30 y aquí ya me están llamando los hermanos. ¿Les puedo quedar debiendo la otra hora de clase? Sí, hermano, no hay ningún problema. Para otro día que usted tenga tiempo. Dale, hermanitos. Entonces ahí estamos. Aprovechen esta clase, se las voy a colocar y nos vemos entonces, si Dios quiere, el día lunes, ¿vale? Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios me los guarde.
Dios me los bendiga. Espero que les haya gustado la clase, ¿no? Espero que les haya gustado. Amén, hermano. Bueno, Dios les bendiga.